Hola, mi nombre es María del Carmen de Anda Poblano. Número de matrícula 21002484. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. Licenciatura en Derecho y el nombre del asesor educativo es Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Analiza el siguiente caso. Bueno, pues aquí nos dice que el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía al personal del hospital, revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. Desarrollo. Con base en el caso expuesto, de forma argumentada y con fundamentación jurídica, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Argumenta tu respuesta. Bueno, pues es un contrato de compraventa internacional, pues las partes residen en estados y países diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos y aplicable a los contratos internacionales. Este contrato de compraventa también se ajusta al artículo 3, así como al artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas, mismos que se refieren a la compraventa internacional. Es un acuerdo realizado entre 2 o más personas con el principal motivo de poder crear, transferir o modificar derechos u obligaciones. Una de estas partes es el vendedor, que se encuentra establecido en otro país y que está obligado a vender y entregar el producto lícitamente de acuerdo a lo establecido en el contrato. La otra persona participante es el comprador, que se obliga a pagar el precio pactado en el convenio y que además recibirá la mercancía como se establece en perfectas condiciones y con las garantías que correspondientes al mismo. La siguiente pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Como se menciona anteriormente, el contrato sí es de carácter internacional, ya que en él se habla de la empresa Caminemos Juntos de España. Celebró un contrato de compraventa con Laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Y de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales, este es lo que nos dice. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Bueno, pues existen diferentes contratos celebrados por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas, los celebrados y ejecutados en línea. También existen contratos celebrados por vía correo electrónico, como son los contratos nacionales e internacionales. La siguiente pregunta es, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta. Pues podemos encontrar las obligaciones desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y de mercaderías. Algunas de estas obligaciones de quienes vende son entregar los objetos vendidos y su documentación, tal y como lo dispone el contrato,
así como fecha, lugar y plazo determinados en el mismo. Las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 50 y hasta el 63 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales y de mercadería. Las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 53 y hasta el 60 de la misma convención. Estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con lo estipulado, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. El siguiente cuestionamiento nos dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Argumenta tu respuesta. Pues en este caso existen distintos instrumentos internacionales que se dedican a regular los contratos internacionales. Y como son los convenios aplicables a los contratos contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre los derechos aplicables a los contratos internacionales del 1994, entre otros. Siguiente pregunta es, considerando que la recepción de mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opiniones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Bueno, pues en este caso no se menciona si ya se aplicó el pago a la mercancía. En caso de que no lo hubiese efectuado aún el hospital, puede rescindir el contrato. Esto de acuerdo al artículo 53 de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En caso de que el pago ya fue efectuado, el hospital puede solicitar una indemnización. Esto acorde a los artículos 74 y 77 del Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y mercadería. Siguiente pregunta es, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Pues yo creo que si así lo deciden ambas partes, sí es posible. Y si procede la cancelación del contrato, pues existe incumplimiento de una de las partes. Esto de acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa y mercaderías. En caso de que ambas partes no acorden la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar inválido el contrato. A manera de conclusión, nos dice, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips. Para prevenir futuros conflictos, argumenta tu respuesta. Pues a manera de conclusión les menciono algunas cláusulas importantes para evitar conflictos en el contrato del Hospital Caminemos Juntos y Collins & Phillips. La primera cláusula importante del contrato es la descripción del contrato, así como las consecuencias en caso de que las mismas no coincidan con los artículos que se recibe al comprador. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se menciona si el hospital al momento de recibir la mercancía ya había efectuado el pago. Como última cláusula es la resolución de controversias. En caso de incumplimiento de alguna de las partes se puede negociar antes de que se comiencen los problemas legales entre las dos partes. Y pues es mi aportación. Muchas gracias y les mando saludos cordiales.